Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Ya. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Ya. Sí, aquí había un error, muchachos. Qué pena con ustedes. Bueno. Perdón. Bien. En ese orden de ideas, nosotros lo que vamos, entonces, perdón, yo retomo nuevamente. Uno de los ejercicios, digamos, más importantes, o de los ejercicios más valiosos que nosotros podemos revisar, ¿sí? Es un elemento con sección variable, como por ejemplo este caso, ¿sí? Donde tenemos un elemento con un radio en la parte donde está empotrada. No estás presentando, profe. Profe, no estás compartiendo. Ay, chamba. Un momento, muchachos. A ver. Ahí ya, ¿verdad? Sí. Bueno. Les decía, uno de los ejercicios más importantes es este ejercicio, donde tenemos un elemento con sección variable, ¿sí? Este ejercicio podemos ver que es un elemento donde en la parte, digámoslo así, que está empotrada, tiene un radio C2 y en la parte inferior tiene un radio C1. En esta parte de acá lo podemos mirar, ¿sí?, más claramente, donde pues en el texto han hecho un corte bien pronunciado, bien adecuado. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos el ángulo de torsión.
¿sí? Este ángulo que gira este punto B. Aquí lo podemos revisar, este ángulo que gira el punto B. Ese es el ángulo que nosotros necesitamos evaluar. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que para evaluar el ángulo de torsión, ¿sí? Eso va a ser igual. En este caso, como es una sección variable, pues vamos a tener que hacer una integral. Ya vamos a ver de dónde a dónde, ¿sí? Tenemos un par torsor, que es un par, según lo que nos dice el planteamiento del problema, es un par constante, o sea que esto es un valor constante, por un diferencial de x, la longitud, dividido g, que es la propiedad del material como tal, ¿sí? El módulo de rigidez, que es un valor constante, a menos de que el ejercicio nos diga lo contrario, por un j. Un j de x, ¿por qué? Un j de x porque j, recordemos, que es igual a pi medios, ¿sí? Por el radio a la cuarta potencia, ¿sí? Es interesante tener en cuenta, ¿sí? Que este radio, a medida que nosotros nos desplazamos a lo largo del eje X, ¿sí? Pues va a ir cambiando. Bien, por ejemplo, aquí hacen un corte de elemento. Nos damos cuenta que a medida que nosotros nos vamos desplazando en un segmento X con un pequeño diferencial de X, pues el radio tiene que ir creciendo. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en esta situación. Teniendo en cuenta que este elemento pues es un factor variable. Pero ¿cuánto es ese valor que tenemos que considerar ubicado a una distancia X? O sea, ¿cuál es el valor? Bueno, aquí llamémoslo de la misma forma para no de pronto no generar el radio a la cuarta. Confusiones. Entonces nosotros queremos saber cuál es ese valor de X, cuál es el valor de C a una distancia X. Pues nada, muchachos, es muy sencillo. Es simplemente, tenemos aquí el literal, este par de elementos. Si terminamos este elemento hasta el final, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Terminamos este elemento de aquí hasta acá, nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros estamos generando unos triángulos semejantes, ¿sí? Como ya hacíamos en el ejercicio anterior. O sea, este elemento le quitamos, voy a tratar de trazar esto aquí. Así. Y aquí podemos ver que estos dos triángulos, este triángulo que se forma entre este elemento y esto, hasta acá, es semejante con este que se forma con este elemento hasta aquí. ¿Sí? Entonces, si consideramos esa condición, nosotros, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos que C2 menos C1 es a L, como ustedes pues muy acertadamente hicieron en la previa. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Pues lógicamente C2, ¿sí? Menos C, que es el valor que yo quiero encontrar, es a X. ¿Sí? Entonces podemos encontrar, o hemos encontrado en realidad, una relación funcional entre el radio que necesito y la variable X. Porque es que la variable X es la que necesito integrar. Lógicamente, si de aquí despejo esto me va a quedar X factor de C2 menos C1. Miren que estos estas son constantes sobre L. ¿Sí? Este lo voy a multiplicar. Igual a C2
menos C. ¿Sí? O sea que yo podría encontrar entonces, o podría decir que C, que es el radio a una distancia X, no es otra cosa que C2 menos X por C2 menos C1 sobre L. Pues ya que tenemos esta expresión, que es una expresión en función de X, es muy sencillo integrar, y el diferencial de X lo vamos a evaluar, lógicamente, entre un valor de 0 hasta L. Valor de 0 hasta L. ¿Listo? Entonces, phi es igual T, que es un valor constante, sale de la integral, G es un valor constante, sale de la integral de 0 a L, ¿sí? Del diferencial de X sobre J. Pero J es pi medios, ¿sí? Por C a la cuarta. Pero ya encontramos que C a la cuarta es C a la 2 menos X por C a la 2 menos C a la 1 sobre L, y todo esto a la cuarta potencia. ¿Sí? Miren, muchachos, que esto, ¿sí? Este pi medio sale, entonces me quedaría 2t sobre g por pi por la integral, llamémosla así, la integral 1. Y miren que esta integral E1 es una integral muy sencilla, porque es una integral por sustitución. Simplemente usted a todo esto, si usted quiere, a todo esto, le llama U y encuentra el diferencial de U. O sea, vamos a decir que el ángulo de giro no es otra cosa que 2t sobre pi g por I1. Y aquí vamos a mostrar I1. Vamos a mostrarla porque en realidad esa integral es demasiado sencilla. Es la integral de dx sobre c2 menos x por c2 menos c1 dividido L. Y todo esto a la cuarta potencia. Si usted hace U evaluada, entre 0 y L. Si usted hace U igual a C2 menos X por C2 menos C1 sobre L, ¿sí? Usted sabe que el diferencial de U inmediatamente le queda como menos C2 menos C1 sobre L por el diferencial de X. Y reemplaza esto, pues nada, la integral, ¿sí? De du, que sería menos C2 menos C1 sobre L por dx sobre U a la cuarta. Y esa es una integral inmediata, es una integral de potencia. ¿Listo? Es una integral de potencia. Esto no tiene ningún misterio ejecutar esa integral. Bien, esta integral, por favor, es importante de que ustedes la revisen. Da un valor que es igual, yo lo escribo aquí, L sobre 3 C2 menos C1. Todo esto por 1 sobre C1 al cubo menos 1
sobre C2 al cubo. Ese es el valor de esta integral. ¿Listo? Por favor, les dejo ahí esa pequeña tarea, pues para que ustedes la resuelvan. Entonces, por lo tanto, si yo simplifico estos valores y simplifico el valor de la integral, que ya la tenemos, el ángulo será igual a 2t sobre pi g y simplificando nos queda c2 al cuadrado más c1 por c2 más c1 al cuadrado sobre c1 por c2 al cubo. Pues nada, el valor de este elemento, ¿sí? es muy sencillo. La cuestión es simplemente, los estudiantes, es que evalúen siempre esta condición. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en realidad las integrales que salen son muy sencillas. Este es un ejercicio muy fácil. Lo único que ustedes tienen que evaluar simplemente es cuál es la relación entre c y x, porque tienen que hacer una integral. Los ejercicios del profesor que vienen en este texto no están enfocados a ejercicios de carácter continuo, pero es importante desarrollar este ejercicio pues para que ustedes puedan mirar y ustedes puedan establecer siempre las condiciones de todos los problemas que les están trabajando. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? Profe, ¿te puedes volver un momentico? Claro que sí. Perfecto. Muy bien. Si no tenemos preguntas, muchachos, entonces continuemos con otro par de ejercicios, si les parece prudente. Digamos que vamos a desarrollar, ¿sí?, el siguiente ejercicio. Voy a traer los dibujos de acá del libro, que les digo, disculpas por la expresión, pero me parece mejor traer estos dibujos de acá, no a veces los mamarrachos que yo hago son horribles. Entonces voy a traer este ejercicio. Este es un ejercicio que son los que nosotros generalmente nos encontramos, que son los ejercicios estáticamente indeterminados, ¿sí? Este es el ejercicio clásico que siempre nos ofrecen la mayoría de los textos, ¿sí? Y nos dicen, generalmente, por ejemplo, voy a darle acá ejemplo. Recuerden que me pueden interrumpir, muchachos, cuando ustedes vean prudente. Entonces, este ejemplo, sencillamente lo que nos está diciendo es que tenemos un elemento al cual se le somete a un par torsor, ¿sí? Está empotrado en los dos lados, muchachos, está empotrado en los dos lados. Y lo que nos están pidiendo en este momento, es que encontremos cuál es el valor de las reacciones debido a este momento torsor. Si nosotros, miren que nosotros pudiésemos hacer con compatibilidad de formaciones, si tuviéramos fuerzas sobre el eje, podríamos encontrar las reacciones que tiene este elemento debido a una fuerza aquí, o aún más, podríamos encontrar qué es lo que le pasa o cuáles son las reacciones de este elemento si esta varilla sufre un incremento de temperatura. ¿Listo? Pero en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues lógicamente lo que nosotros tenemos, muchachos, y lo que nosotros tenemos
Pues es un par torsor que lo que va a generar, creo que lo digo de manera respetuosa, el sentido común nos dice es que vamos a tener una reacción acá y otra reacción acá. Claro, tenemos dos reacciones de tipo torsional, no tenemos torsiones de tipo axial, porque no tenemos fuerzas axiales, tenemos fuerzas torsionales. Digamos que esto se llama el torsor que voy a tener en la pared A, y este es el torsor que tengo en la pared B. ¿Listo? Es importante de que nosotros sepamos pues que eso es lo que sucede. Ahora bien, la pregunta es, estas son reacciones. Si son reacciones es porque hay estos elementos, ¿sí? Pero la relación que hay entre lo que se desplaza este punto, un punto cualquiera sobre este eje, y este punto, prácticamente es cero, ¿sí? Prácticamente, pues el elemento no se desplaza, o sea, no se mueve. Hay reacciones, pero no se está moviendo, ¿sí? Las reacciones, lógicamente, están ahí. Pues nada, si nosotros tenemos esto, muchachos, hacemos sumatoria de momentos, ¿y a qué nos encontramos? Pues nos encontramos con la siguiente situación, ¿sí? Nos encontramos que este par, bueno, digamos, pongámoslo, discúlpenme aquí, voy a hacer un pequeño cambio. ¿Sí? Porque este elemento se está girando. Este elemento está girando así. ¿Cómo se esperaría que fueran las reacciones? Pues en el otro sentido, ¿sí? En el otro sentido. Y así. Y así. Es simplemente una convención. Recuerden que nosotros estamos finalmente determinando unas convenciones. Le estamos diciendo, así vamos a considerar el elemento. No sabemos en realidad si nos va a dar. Lo que la matemática final será la que nos establezca si nuestra suposición estaba bien hecha o estaba incorrecta. ¿Me están escuchando, por favor, muchachos? Sí, brother. ¿Dónde están escuchando? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Muchachos. Profe, sí. Muchachos, ¿me escuchan? Muchachos. Profe, sí. Muchachos, ¿me están escuchando? Profe, sí. Muchachos, ¿me escuchan? Muchachos. Sí, profe, sí te escuchamos. Yo no los escucho. Bueno, muchachos, entonces, disculpen. Entonces, ¿qué tenemos? Que la sumatoria de momentos es igual ¿a quién? Pues digamos que en esta condición, ¿sí? Este es positivo y estos son negativos. Entonces, ¿qué tenemos? Que el par T Profe, no estás compartiendo. menos TA menos TB, Profe, ¿sí? no estás compartiendo. Listo. Bueno. Voy a tener que mejorar ese. Bueno, entonces, muchachos, retomemos. Cuando nosotros tenemos esta condición, ¿sí? Lógicamente, vamos a considerar que este es positivo
y que estos dos son negativos. Es una convención, ¿sí? Nosotros finalmente en el ejercicio, la matemática nos dirá si nuestras convenciones estuvieron adecuadamente tomadas o no. Pues nada, decimos que TA menos, T menos TA menos TB debe ser idénticamente igual a 0, porque nosotros no tenemos más elementos. Recuerden que T es un valor que nosotros lo conocemos. Nosotros lo conocemos. Pues muy bien. O sea, entonces podríamos tener la primera ecuación. El par torsor en A más el par torsor en B es igual a T. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo, muchachos, evidentemente, ¿sí? Es que nosotros, ¿sí? En este orden de ideas, nosotros estamos, digámoslo así, estableciendo, ¿sí? Estamos estableciendo una ecuación de equilibrio. Pero tenemos ¿cuántas reacciones? Tenemos la reacción A y la reacción B. En este momento, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos únicamente una sola ecuación. Entonces, al igual que en el problema de condición axial, pues tenemos que resolver cuál es el problema. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo les decía es que tenemos que utilizar lo que se conoce como la condición cinemática o la condición de estabilidad. Lo que nos está diciendo es, lógicamente, estudiantes, es que lo que gira en A más lo que gira en B, pues lógicamente 0. ¿Cómo así? Claro, este punto, como esto es una reacción, este punto no gira, y este punto que está al otro extremo de la varilla, sobre la misma línea, tampoco gira. Esa es la condición que nosotros tenemos que considerar. Que la condición A más la condición B es T, y que el giro del punto en el A y el giro en el punto en el B son 0. ¿Sí? Que muchas veces los textos lo consideran como el giro BA. Ustedes lo van a encontrar también así. BA. ¿Cuánto vale el giro en A? Nosotros ya sabemos que ese giro en A, ¿sí? Pues lógicamente es TA, ¿sí? TA, ¿sí? Por el elemento que gira, o cuál es el elemento, o la línea, digámoslo así, la línea de influencia de A, ¿sí? Es LA, LAC, ¿sí? Sobre G por J. Porque este es la calidad del material y este es el momento polar de inercia. Y es una constante, ¿por qué, muchachos? Pues sencillamente porque tenemos estas dos condiciones, que tanto el módulo de rigidez, o sea, el material, es el mismo, como su radio es constante. Entonces este módulo es constante. Más, ¿sí? TA, ¿sí? Perdón, TB, por la longitud, aquí está, la longitud BC sobre J. Y esto es idénticamente igual a 0. Entonces nosotros en este orden de ideas, muchachos, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una situación en la cual tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son? Saquémoslas acá rápidamente. ¿Sí? Que TA más TB es igual a T, que es el valor que ustedes conocen, recuerden, y TA LAC sobre GJ más TB por L, perdón, L, BC sobre GJ igual a 0. Una ecuación, dos ecuaciones, una incógnita, dos incógnitas.
Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues es un sistema muy sencillo y me permito ya darles la solución. TA y TB nos van a dar. Lógicamente, TB sería T, ¿sí?, por L AC sobre L y T L BC sobre L. Muchachos, esto ya es álgebra, y discúlpenme, la expresión es álgebra de la barata, ¿sí? Lo importante acá es conocer que cuando tenemos así como trabajamos en el tema de fuerzas axiales, lo importante es conocer y tener claro el equilibrio del sistema. Tenemos que TA más TB es igual a T, ¿sí? Y que TA, ¿sí?, y que la deformación, o sea, que el ángulo que gira en este punto, porque él está empotrado, él no puede girar. Y lo mismo acá, el elemento que gira tampoco puede girar. Entonces tendríamos que lo que gira, los dos lados, pues tiene que ser igual a 0. Luego ya tenemos las ecuaciones de compatibilidad. Esto siempre se conoce como ecuaciones de compatibilidad. ¿Listo? Ecuaciones de compatibilidad. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿O que no entendemos? ¿Está claro? Sí, profe, todo muy claro. Bueno, muchachos, tomemos un descanso y regresamos en 10 minutos para hacer otros ejercicios.
Bien. Por favor, ¿me están escuchando, muchachos? ¿Me Sí, escuchan? profe. Sí. Muchas gracias. Entonces, muy bien. El último ejercicio que vamos a trabajar para terminar esta última sesión, perdón, esta sesión, es un ejercicio muy particular que ustedes también se encontrarán en los problemas del proveedor Ciber, que son un elemento circular de radio R, ¿sí? De radio R, el cual no está sometido a un par torsor, ¿sí? Con un valor constante, sino un valor variable, algo así como una carga distribuida. Ustedes el semestre pasado algo debieron haber esquematizado en el curso de estática cuando vieron cargas distribuidas. Ahí saben, ustedes conocen que hay unas cargas que se pueden dar como cargas puntuales y otras como cargas distribuidas. Entonces este ejercicio es un ejercicio clásico en el cual tenemos no un par donde tenemos un par torsor constante como hemos trabajado, sino un par variable, o sea, que es distribuido a lo largo del elemento, ¿sí? Entonces nos están diciendo que cuál es la reacción cuando tenemos este elemento que está empotrado acá. ¿Cuál es la reacción debido a esta distribución de este par? Pues nada, o sea, el efecto total, pues va a ser la suma parcial de cada uno de estos efectos en cada uno de los elementos. ¿Y cómo voy a sumar el efecto de cada elementico en un diferencial, llamémoslo así, en un diferencial de X? ¿Cómo se suma? Matemáticamente, pues es una integral, ¿sí? O sea, si hacemos una suma de pares, o sea, una suma de momentos, y esto idénticamente igual a 0, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que este par, llamémoslo a este sentido negativo, más el par, ¿sí? Que me genera todos estos elementicos, que como es una suma y es diferencial, es una integral, llamémoslo así, de C por el diferencial de X, pues debe ser igual a 0. ¿Sí? Generalmente, la forma en la que se distribuyen o cómo se distribuyen estos elementicos, pues es una función que el problema muchas veces les proporciona o les da. En este caso nos está diciendo que esa función C es C sub 0, que es un valor constante, por X sobre L al cuadrado. Es una función que, digamos, que se está inventando el elemento. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que esa función T, que ese par T, yo lo puedo evaluar de la siguiente forma. La integral de C sub 0 por X sobre L al cuadrado diferencial de X. Y este diferencial de X, ¿de dónde está evaluando? Pues desde un valor, lógicamente, que yo quiero encontrar, desde un valor X hasta un valor L. ¿Sí? Si quiero encontrar todo el efecto total, pues sería desde 0 a L, pero voy a evaluar cuál sería el efecto desde una distancia X hasta L, cualquiera que sea. Pues es sencillo. T no es otra cosa que la integral de X hasta L, C sub 0 sale, bueno, voy a volverlo a colocar aquí, X sobre L al cuadrado por el diferencial de X, C sub 0 sale, y yo puedo encontrar que C sub 0 por la integral desde X hasta L de X sobre L al cuadrado diferencial de X, evaluado entre cualquier punto X hasta la longitud final, pues que ya no tengo más longitudes, o sea, esto va cambiando a medida de que yo tengo o que va pasando el punto, ¿hasta qué punto? Hasta un punto final que es L. Esto es una integral nuevamente sencilla. Acá no, si los textos o los libros les ofrecen este tipo de ejercicios, no les van a colocar integrales complicadas, pues una integral nuevamente como la anterior, una integral de sustitución. Y este valor, me permito ya darlo, importante que ustedes, si ven conveniente,
lo revisen, esa integral es muy sencilla. L menos x al cubo sobre L al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor T. O sea, este es el valor de la reacción. ¿Cuánto sería el valor? ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor si ese valor vale L? Pues es simplemente reemplazarlo acá, ¿sí? Para poder encontrar la condición que nosotros queremos. ¿Por qué es importante estos ejercicios? Estos ejercicios son importantes porque al igual que el anterior, lo que nos piden generalmente es evaluar el ángulo de giro que nosotros tenemos. El ángulo de giro nosotros siempre lo hemos evaluado, ¿sí? Como es un valor constante. En este caso, ¿quién es el que está cambiando? Es X, ¿sí? Perdón, es el par. G por J. G es la propiedad, el módulo de rigidez del material, que es un valor constante. J es un valor constante porque es una flecha sólida. Entonces nosotros lo que tenemos es simplemente que el ángulo de giro, debido a una carga variable o un par variable, es 1 sobre G por J, por la integral, ya vamos a definir dx por dx. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, pues nosotros ¿de dónde a dónde queremos evaluar? Pues ahora sí queremos mirar cuál es el efecto total del giro. Pues vamos a evaluarla de 0 a L. O sea, phi es igual a 1 sobre G J por la integral de 0 a L de T. Ah, perdón. De T. ¿Pero quién es T? Ya habíamos evaluado que T, esta expresión, por el de X, que es esta condición, ¿sí? Es simplemente las sumas parciales de cada uno de los elementos. Entonces, pues aquí la estamos colocando en función de del elemento, en función de X, pues para poderlos integrar. Entonces, ahora sí queremos ver cuál es el efecto, ¿sí? Cuál es la suma de cada uno de esos pedacitos. Eso es lo que estamos haciendo, evaluando la suma de cada uno de esos pedacitos. Si evaluamos esta integral es una integral sencilla. Discúlpenme que de pronto alguien se moleste porque diga que esto es muy sencillo, pero en realidad son integrales sencillas. J por la integral de 0 a L, voy a mostrarles, de L menos X al cubo sobre L al cuadrado por dx. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, es simplemente la propiedad lineal de las integrales. Phi igual a T sub 0 sobre 3GJ, 0 sobre 3GJ, por la integral de 0 a L, de L por dx, menos la integral de 0 a L, de X al cubo sobre L al cuadrado por dx. Quería mostrarles acá, pues para evidenciar que esas son integrales muy sencillas. Al evaluarlas, ya eso se sale del objeto de este curso. Muchachos, al simplificar, este elemento me queda C por L al cuadrado sobre 4G. ¿Sí? Ese es el ángulo que gira. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que el ángulo que gira el elemento va a depender de esa constante C sub 0 y de la longitud del elemento al cuadrado. Este tipo de ejercicios que hemos abordado en esta charla, que son generalmente ejercicios alfanuméricos, son importantes porque nos enseñan modelos. Es que ustedes, muchachos, además de aprender los conceptos, también tienen que aprender a modelar con respecto a las diferentes variables. Pues lógicamente en este ejercicio nosotros podemos darnos cuenta algo, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis en todo esto. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos evaluar cuál es el efecto sobre el ángulo de giro, por ejemplo, de la variable C sub 0.
¿usted qué va a decir? Y el resto es constante. Si el resto es constante, lo que estamos diciendo es que este valor es una función lineal. O sea, usted diría, vea, profesor, lo que sucede es que si yo tengo esto, una longitud determinada, un material determinado, y un ángulo y un radio determinado, todo constante, pues a medida de que yo aumente C sub 0, ¿sí? A medida de que yo aumente C sub 0, esto, perdón, esto se me va a convertir en una relación lineal. ¿Qué significa? Que el ángulo va a crecer a medida de que esto crezca. Ah, perfecto. Pero ¿qué sucede si este es constante, esto es constante y esto es constante? Y vamos a evaluar cuál es el efecto a medida de que yo el tubo lo hago más grande. Entonces, cuando yo lo hago más grande, nos damos cuenta que si ahora ya el efecto no es C sub 0, sino es L, el efecto es un efecto cuadrático. O sea, es una parábola. O sea, él crece más. Entonces, muchachos, los modelos alfanuméricos, nosotros no tenemos que hacerle el quite o hacerles de lado, porque en realidad los elementos alfanuméricos nos ayudan a entender los fenómenos. Espero, con lo que voy a decir de la manera más, digamos, sin sonar presuntuosa, espero haber dado hasta ahora dar a conocer los conceptos, cosa que ustedes me han demostrado en el examen, pero además de conocer los conceptos es aprenderlos a manejar. Y el manejo de esos conceptos está relacionado con el ejercicio alfanumérico, que cuando usted se encuentra en un ejercicio alfanumérico, usted diga, hombre, qué interesante. Si yo aumento la longitud, lo que gira el elemento es más grande. O sea, como quien dice, si yo aumento la longitud y todo es constante con la misma carga, el elemento se va a girar más. ¿Sí? Y es una función de potencia al cuadrado. Ahora bien, si yo tengo un elemento y empiezo a aumentar esta carga, pues él también va a girar más. Pero si aumento, eso. Entonces yo le diría, ¿cuál es el efecto más grande entre esta y esta? Pues profesor, definitivamente tiene que ser la longitud, porque esto es un factor al cuadrado. Si esto tengo 1, este va a ser 1. Si este tengo 2, este va a ser 2. Pero si este tengo 1, este va a ser 1. Pero si este va a ser el 2, esto va a ser 4 veces. Entonces el efecto de las variables sobre un fenómeno en particular es muy importante. Muy importante. Por eso es fundamental el manejo de los ejercicios alfanuméricos. ¿Listo? No es en el sentido de que, discúlpenme la expresión, de forcharlos en un examen. No. El objeto de los ejercicios alfanuméricos es que ustedes aprendan a entender, ¿sí? Y a manejar las variables que involucran, para que ustedes puedan tomar una decisión. En el futuro, la ingeniería que ustedes van a manejar y que ustedes van a tener en sus manos depende de las decisiones que ustedes tomen. Ingeniero, ¿será lo mismo colocar una flecha de 1 metro que una flecha de 2 metros en un fenómeno de torsión? Si usted tuviera esa condición, usted inmediatamente le va a decir a la persona que está haciendo eso que no. Porque cuando yo tomo un efecto de 2 veces, no es el efecto es el doble, es 4 veces. ¿No? ¿Cómo así? Claro, mire, porque si yo en vez de decir, voy a tomar una longitud de 1 metro, ahora voy a tomar 2 metros, 2L, eso lo que hace es generar un efecto de 4 veces sobre el elemento. Y eso es lo importante y eso es lo que uno tiene que tomar, las decisiones que uno muchas veces tiene que considerar como ingeniero. Que a veces le dicen, si toma 1 y toma 2, está generando el doble efecto. No, señor, está tomando el efecto 4 veces. ¿Sí? Entonces, quiero hacer el llamado de atención porque pues yo esto siempre lo explico desde estática, pero esta vez me dio la oportunidad desde resistencia, de que es importante de que pues, tengan en cuenta que los efectos alfanuméricos me ayudan a demostrar eso. Muchos de ustedes a este punto estarán listos para resolver y llegan a esto. Pero pues yo, por ejemplo, les puedo preguntar a usted, grafíqueme esta condición y explíquemela. Y eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Bueno,
Esos eran los 3 ejercicios que les traía para esta charla. No sé si hay alguna pregunta, inquietud o sugerencia, por favor, muchachos. ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchachos, nos vemos mañana para terminar los ejercicios finales y dar por cerrado el capítulo de torsión. Les deseo excelente mañana. Feliz día para todos. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.